Invitamos a los doctores Jimena Hurtado y Andrés Álvarez, quienes nos hablarán sobre las historias de moneda y las historias de valor. Bienvenidos, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Diana, perdón que llegamos tarde. Estamos en semillero. Ustedes conocen esos links. Me permito presentar a Jimena Hurtado. La doctora Jimena es doctora en Economía, economista y politóloga de la Universidad de los Andes, es miembro del Grupo de Investigación en Historia, Teoría y Pensamiento Económico y del Comité de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de los Andes. Su investigación gira alrededor de la filosofía económica, de la exploración sobre los fundamentos y los principios de la teoría económica actual y las relaciones entre filosofía, economía y filosofía política. Bienvenida nuevamente, doctora Jimena. Me permito también presentar al doctor Andrés Álvarez, quien es doctor en Economía, director de doctorado en Economía de la Universidad de los Andes. Su principal interés es el estudio de los determinantes de largo plazo, de la desigualdad y movilidad social y el estudio de la evolución de la teoría económica y sus efectos sobre las políticas públicas en los países en desarrollo. Bienvenido también y muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias de nuevo, gracias por esta invitación. Nos pareció particularmente interesante y atractiva la posibilidad de venir a una casa de la moneda a hablar sobre valor. Y además tengo que empezar con una caución, de lo que vamos a hablar es bastante teórico. Entonces pasamos de como la certeza de la historia y de lo que permiten hacer los archivos a una cuestión que es un poco más especulativa. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno estudia economía, entonces le preguntan como, entonces, obviamente usted sabe de finanzas, no sé. ¿Usted sabe de moneda? No sé. ¿Cómo cuánto va a ser la tasa de cambio de mañana? Ni idea. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Básicamente un pedazo de lo que les vamos a contar hoy es eso. Es como los inicios de la reflexión en economía y de por qué finalmente cuando nos preguntan sobre el valor y sobre la moneda, nuestras respuestas son: estamos intentando entender, todavía estamos intentando entender qué son tanto el valor como la moneda. Para eso, entonces, como les cuento, vamos a hacer un recuento bastante más teórico, intentando entender por qué la pregunta sobre el valor es la pregunta fundacional de la economía contemporánea. La pregunta sobre el valor es lo que finalmente hace que tengamos unas reflexiones específicas y particulares en economía, entendida la economía de una manera muy particular, a la cual llegaremos en un momento, pero sobre todo separada de la autoridad, separada de la política, separada de las relaciones de poder. Entonces hay un proceso de, llamémoslo, autonomización de la economía como forma de reflexión y de análisis de fenómenos sociales, que es muy particular de una época de la historia de Occidente, que hace esta pregunta de, bueno, si el orden social no depende de la voluntad o de la autoridad de alguien o de algo, entonces ¿cómo se puede mantener ese orden social? ¿Qué es lo que permite que los seres humanos construyan comunidades y construyan sociedades que se mantengan en el tiempo y que tengan unas características que parecerían no depender de la voluntad política? Y obviamente político con todas las comillas del mundo lo estoy usando. ¿Cuáles son las características que parecerían ser como aquellas más, si quieren, estables en estas preguntas que estamos haciendo? Esas características también tienen que ver con la economía, y por eso dije político con todas las comillas del mundo,
La economía del momento en el que estamos hablando, de específicamente como siglo XVII, XVIII en particular, es una economía que nace asociada a un proyecto social y político. Y es un proyecto social y político que busca construir, si quieren, una sociedad sobre la base de dos valores o de dos principios básicos, que son la libertad individual y la igualdad entre los seres humanos. Estoy exagerando con lo de los seres humanos, obviamente en el siglo XVIII es la igualdad entre los hombres. Pero esa pregunta, entonces, ese proyecto es un proyecto que, como ven, es un proyecto que hace abstracción de relaciones de poder. Y es la pregunta entonces de cómo un proyecto social puede mantener cohesión y mantenerse en el tiempo sin la necesidad de recurrir o de meterse en esos aspectos específicos sobre la autoridad que está asociada como a la imagen, llamémosla rápidamente, del príncipe. Entonces esa es como la pregunta con la que nace la economía, la conocemos como la pregunta fundadora de la economía, que es cómo es posible que una sociedad compuesta por individuos guiados por su propio interés se mantenga en el tiempo. Y esto tiene obviamente todas las interpretaciones posibles. Hay una salvedad que sí quisiera dejar súper clara en este momento: individuos guiados por su propio interés no significa individuos egoístas, no significa individuos que solamente están pensando en sí mismos, significa individuos que tienen propósitos, que tienen deseos, que tienen proyectos de vida que definen individualmente, obviamente en comunidad, pero que son propios, que se pueden identificar por individuos y que se dan cuenta que hay unos procesos de interacción que les permiten realizar esos proyectos de vida. Entonces, eso significa que hay una interdependencia que no es impuesta, hay una interdependencia que surge de las interacciones por realizar estos proyectos de vida. Y eso tiene una base material. Y la base material que se está proponiendo es el mercado. Entonces, el mercado es la base material que permite satisfacer las condiciones materiales de vida, que permite satisfacer los deseos por, en ese momento vamos a llamar específicamente la riqueza. La riqueza que permite que hagamos cosas, que es la posibilidad de contar con los medios y los recursos para realizar esos proyectos. Entonces la pregunta se convierte en una pregunta de cómo funciona el mercado y por qué funciona el mercado. Más o menos, ¿qué es eso del mercado? El mercado es un espacio, el mercado es un encuentro. ¿Qué es el mercado? Es una actividad social, y empezamos a hacer este proceso como de observación. Lo primero que nos damos cuenta, y esta es una imagen de la enciclopedia, es que el mercado está asociado con lo que llamamos la división del trabajo. Es un término que todos usamos, y básicamente la división del trabajo es la especialización. Cada agente, cada persona, cada individuo que participa en esta red de interacciones está especializado en una cosa específica. Pero la especialización solamente es posible si tiene la confianza de poder encontrar aquello que necesita, requiere, desea, pero que no produce en el mercado. Entonces es una idea muy básica de interdependencia. O sea, yo me puedo especializar en hablar sobre el valor en economía porque yo sé que hay alguien que está especializado en producir comida y yo ya no sé producir comida. Ese es el ejemplo más claro. Y esta imagen de la división del trabajo también es una imagen alusiva a la capacidad productiva, y eso es una de las discusiones que vamos a ver un poquito más adelante, a la capacidad productiva del trabajo como tal. O sea, el trabajo es capaz de transformar el mundo, de transformar la materialidad y de convertirla en cosas, bienes y servicios que podemos consumir y que nos permiten realizar esos proyectos. Esa división entonces nos hace más productivos, es decir,
sencillamente, si yo me dedico a hablar sobre el valor, entonces puedo hacer teorías del valor y puedo dedicarme a pensar en eso más tiempo, de manera más profunda, más centrada. Eso hace que seguramente mis teorías vayan a ser, no va a ser de mejor calidad, pero al menos más estructuradas de pronto que alguien que lo hace en su tiempo libre o que no tiene la dedicación o la formación para hacer. También el ejemplo que tenemos es el ejemplo más conocido, la fábrica de alfileres. Entonces porque estoy diciendo como, ¿y dónde está el alfiler? ¿Sí? Entonces esa es la idea de, finalmente hay personas especializadas en cada una de las diferentes tareas que llevan a hacer un alfiler. Y la imagen también que teníamos es muy clara, es sencillamente una persona, si se pone a hacer todas estas cosas, probablemente produzca un alfiler en un día, pero si tenemos esta división, vamos a tener toda esta gente produciendo de no sé, 1000 alfileres por día. Entonces es sencillamente la posibilidad de la mayor productividad en términos puramente de cantidades producidas. Pero si se produce más, entonces eso significa que hay más posibilidad de oferta y de satisfacer la demanda por ese tipo de bienes y por el bien que se esté produciendo. Esa idea de la división del trabajo entonces significa, bueno, entonces yo produzco una cosa en la que me especializo, pero no puedo especializar, lo repito, sencillamente porque tengo la confianza de que voy a poder encontrar otra persona que hace lo que yo no estoy produciendo y requiere o quiere. Y entonces la idea es, bueno, nos encontramos y yo ofrezco conferencias sobre el valor y la persona produce frutas y queremos hacer un intercambio. Entonces la pregunta por el valor es la pregunta de ¿qué nos permite hacer ese intercambio? Si pensamos en mercado, esta es la primera representación que tenemos occidental del mercado. Yo me imagino que si ustedes ven esto no se les ocurre que eso es un mercado. Es un mercado. Es una representación del siglo XIX de un mercado. O sea, ni siquiera es arte rupestre. Y no es la rueda. Tiene este pedazo como de connotación de felicidad, pero fíjense que lo importante de esta representación es esta idea de interconexión, la idea de la interconexión y de la interdependencia. Y fíjense que hay una cosa que a mí me parece muy poderosa de esta imagen, y es que no hay bienes y servicios, hay gente interconectada. Y esas personas interconectadas están teniendo esa posibilidad, según esta representación, de aprovechar los talentos de los demás. Y esto sí es una cosa que es muy, muy poderosa en este pensamiento inicial específico de la economía, que es esa posibilidad de creer que finalmente el mercado es como un stock común. Es un lugar común, un lugar donde todos llevamos lo que producimos y porque ponemos lo que producimos podemos sacar cosas de ahí también. Y eso implica que tenemos relaciones de interdependencia y fíjense que si uno lo piensa otra vez en la imagen que tenía antes, que evidentemente es problemática, pero es la manera en que se construye la economía, es bastante horizontal. O sea, si ustedes ven esto en tercera dimensión, no hay nadie arriba o abajo y no necesariamente, no hay gente como que se vea más poderosa o con características diferentes las unas de las otras. Todo el mundo es muy parecido. Esa es la idea como de la igualdad y la horizontalidad del intercambio. Obviamente solo estoy contando un pedazo de la historia, ¿no? Y todas las críticas al respecto que podíamos entrar en esa discusión en el pedazo de las preguntas y la conversación. Pero la idea del mercado es esa idea de esto es lo que nos permite finalmente sobrevivir y realizar nuestros proyectos de vida.
Y ahí es donde aparece la pregunta del valor. Pero bueno, entonces otra vez, ¿cómo hacemos para comparar cosas que parecen inconmensurables? Entonces la pregunta es sobre la conmensurabilidad de bienes que son casi que esencialmente diferentes. ¿Cómo se compara este computador con esa silla? ¿Cómo intercambiamos este micrófono con esa cámara? Esa es la pregunta sobre el valor. ¿Qué permite hacer eso? Entonces la pregunta que está detrás es ¿por qué valoramos los bienes y los servicios? Es la pregunta sobre qué explica la valoración social. A esa pregunta tradicionalmente tenemos dos respuestas. Una respuesta es el valor resulta de que son el producto del trabajo humano. Y eso es lo que es común, que son el producto del trabajo humano. Eso significaría que el valor está asociado con los procesos de producción. Y esa es una de las explicaciones. La otra explicación es lo que permite la comparación y lo que valoramos es la utilidad que asociamos con el objeto, el bien o el servicio. La valoración de la utilidad significa esto para mí, esto que yo estoy dispuesto a transar, para mí es menos útil que aquello que yo voy a adquirir en la transacción. Es una idea muy básica también de utilidad. ¿Por qué transo algo? Porque efectivamente lo necesito, no lo produzco, hay algo que yo produzco y que la otra persona le puede funcionar. Y eso es lo que nos empieza a dar esta imagen de la economía como el fenómeno real de la economía, no la economía como disciplina, la economía como una red de transacciones. Y esto es literalmente esa idea de la interconexión y de que lo que nos permite esa interacción es el valor que encontramos en las transacciones y en los objetos que transamos. Entonces fíjense que esto es toda una discusión que dura hasta hoy en economía sobre por qué valoramos los objetos. Y evidentemente esta es la explicación a partir de la economía que tiene que ver con esas interacciones de mercado. Y ahí abre toda la otra posibilidad, pero entonces lo que valoramos es únicamente lo que pasa por el mercado. Y esa es una pregunta evidentemente que ha sido abordada sobre todo por las otras ciencias sociales. Hay una frase que a mí me parece maravillosa de Grossberg que dice: el valor es un asunto tan serio que no se lo deberíamos dejar a los economistas. Y es precisamente porque fíjense que esta forma de pensar el valor es una forma que, como les he ido contando, hace abstracción de una cantidad de elementos que son esenciales en las interacciones complejas que se dan entre seres humanos y entre individuos. Pero la pregunta base, de nuevo, la pregunta con la que se empieza la reflexión en economía es esa pregunta sobre qué es lo que nos permite intercambiar, qué es finalmente lo que permite el funcionamiento del mercado, y el mercado es esa base sobre la cual podemos construir este proyecto político y social basado o que promueve la libertad y la igualdad. Entonces eso es una relación como de esta reflexión económica con una forma de filosofía económica, política y moral muy particular. Esto se concreta. Entonces esta idea como súper general que les estoy contando, como esta noción de valor, pues se va a concretar, y se va a concretar básicamente en los precios. Y los precios son monetarios. Y está haciendo una afirmación súper rápida para poder pasarle la pregunta a Andrés. Y que, porque sí, fíjense que Diana inclusive en algún momento rápidamente mencionó que hace el trueque. Y yo lo estoy ignorando acá. Esto es una economía monetaria. Y la idea es entonces el valor se expresa en precios y esos precios son monetarios. Hay una, como lo voy a llamar como ventaja de la economía monetaria, y es que permite una
con ciertas condiciones, permite una extensión y una complexificación de las redes que no es posible hacer a través de los trueques, por ejemplo. La pregunta es ¿por qué la moneda permite hacer eso? ¡Tarán! Pregunta. Entonces, voy a retomar y como ir un poquito atrás en un punto que me parece clave de conectar las dos cosas, y es, entonces la disciplina económica surge como con esta pregunta por la posibilidad de que una sociedad guiada por su propio interés, cada individuo no converja, no sea caótica y pueda sostenerse. Y todo un poco el desarrollo que la economía hace sobre cómo funciona eso, cómo funciona el mercado, cómo funciona el valor, los precios, parece hacerse de una manera un poco natural, sin presencia de Estado, fue lo que dijo Jimena, sin presencia de ninguna forma de entidad centralizadora. La dificultad entonces que la economía se topa para pasar de esa idea del valor y su teoría del mercado a entender una cosa que es tan, como dijo Jimena, tan presente y tan necesaria y tan evidente en el mundo del mercado, que es la moneda, es que ese objeto es un objeto sobre el cual nos parece que necesitamos teorizar de una manera distinta. Uno puede escoger pensar en la moneda como una cosa que se deriva del valor y de esa interacción del mercado, y de manera natural los individuos, siguiendo su propio interés, se empiezan a dar cuenta que es difícil intercambiar con conchas o con panes de sal entre ellos, y que se necesita algo más común, porque si van a llevar las conchas al mercado de Santa Fe de Bogotá no van a encontrar manera de poder comprar algún producto en el mercado o lo que sea. Y una historia que se intenta contar como en la continuidad de esa idea del valor, es que los individuos, buscando ese propio interés, empiezan a adoptar como un objeto. Pero es una teoría muy difícil de construir. Esa idea de que la moneda surge como del trueque, o que la moneda es una cosa natural que va a emerger de la búsqueda de cada individuo por su propio interés, es algo que choca con la evidencia de que la moneda en realidad es una cosa que va más allá de esa función ideal. En un momento lo hizo, que me pareció muy útil para lo que íbamos a hacer nosotros, es que la moneda no solo tiene esa función de permitirle a alguien que tiene conchas poder acceder, o que dicta clases de economía, poder acceder a la comida. No es solo hacer la grasa del funcionamiento de esos piñones del mercado, sino que la moneda tiene otro montón de funciones. Y tiene funciones, como lo vimos ahorita en la exposición sobre la Casa de la Moneda, muy probablemente tiene otras funciones. La moneda puede tener funciones de acumulación del valor, ¿cierto? De atesorar. Y atesorar significa que yo tengo confianza en que en el futuro esa cosa va a ser recibida. Y eso lo garantiza una cierta confianza en que hay una cierta estabilidad en el sistema, y que va a ser la aceptación generalizada de las cosas. La moneda no es solo esa cosa que yo sé que con ella puedo comprar en cualquier momento, en el momento preciso, en ese momento, sino que es algo que yo tengo que yo puedo guardar, y sé que con eso, sin perder mucho valor, voy a poder comprar en el futuro. Y hay una tercera función muy importante, y es que la moneda también es un mecanismo de paso, no solo intertemporal de la plata de un tiempo a otro y de acumulación, sino también es el mecanismo a través del cual yo soy capaz de crear un valor presente a través de una promesa futura. Y ese es un punto que a veces se nos olvida, y que en la teoría económica se empieza a estudiar a través de las finanzas. La relación entre moneda y finanzas está ahí. La finanza es la materialización, digamos, de un valor que es una promesa futura, es una promesa de pago futura, es pintarle pajaritos en el aire o no a otra persona. Yo estoy haciendo un negocio, présteme plata, en el futuro voy a tener con qué pagarle, por decir algo, o yo voy a comprar un bien material y en el futuro voy a tener ingresos suficientes para pagar. Entonces, eso materializado en esta idea nos hace pensar que la moneda es el objeto que trae como una mayor complejidad a esa representación del mercado. Si nos quedamos en el mercado de trueque, es una cosa muy estática.
Es como, yo tengo una cosa, la intercambio por otra, y si se hace difícil, pues busco a ver con qué puedo hacer esto. Y una versión del mercado y del valor solamente basado en esa idea sin moneda nos impide entender de verdad cómo funciona el mercado. Entonces, la cosa a la que yo quiero llegar en este momento, como para entender cómo la economía va a empezar a pensar la moneda y a hablar de la moneda, es que la moneda nos obliga como economistas a hablar algo que va más allá de lo que los individuos desean, les gusta o de lo que producen, y es en lo que confían. Ese es como el centro. Y a mí me pareció fabuloso traer eso porque el lema de los 100 años del Banco de la República es generando confianza. Entonces un poquito lo que voy a tratar de hacer ya como en estos últimos minutos es tratar de decir cómo ese elemento de la confianza es tan esencial para entender la moneda y cómo es la razón, o es más bien el elemento que une a través de la historia, a través de toda la historia, todas las formas de la moneda, incluso las formas de la moneda material, que a veces se nos olvida que las formas de la moneda material tienen mucho de confianza, tienen todo de confianza. Diana lo dijo ahorita, ¿por qué necesitamos la casa de la moneda? Porque hay monedas falsas. Necesitamos creer en que ese objeto cumple una promesa. Y entonces, en esa red de transacciones, el primer elemento de confianza tiene que ver con que la red de transacciones que es el mercado no son transacciones estáticas, lo dije, son transacciones intertemporales, así sea en instantes de tiempo. Cuando yo voy a un mercado, la imagen conceptual es muy elemental. Cuando yo voy a un mercado y alguien me entrega algo, en ese momento yo adquiero una deuda con esa persona. Y esa deuda se adquiere y se paga, puede ser en el mismo instante, cuando yo paso mi billete, mi tarjeta de débito, lo que sea. Pero siempre, toda transacción económica genera una deuda. Y la deuda es por naturaleza la confianza, ¿cierto? Está asociada a la confianza. La confianza en que me va a pagar. En un almacén, en una transacción inmediata es bastante evidente. Pero de todas maneras hay una confianza en que el objeto que esa persona me entregó es el objeto que es la promesa, que no me entrega una tarjeta falsa, que no me va a entregar un billete falso, etc. La confianza es fundamental entonces para comprender cómo los mercados pueden operar, cómo el mercado puede pasar de un día a otro, cómo se pueden hacer negocios, cómo más allá del mercado pasamos a una cosa que Jimena mencionó, que es la productividad, el capitalismo, la inversión, la innovación, la acumulación de riqueza, la creación de tecnología. Todo eso son promesas futuras. Y en ese sentido, toda moneda, todo forma no solo de medio de pago, sino todo lo que llamamos moneda, está soportada sobre la confianza. Yo traigo aquí un símbolo, un ejemplo histórico muy interesante, porque es uno de los más interesantes en la materialización, me parece a mí, de esa historia de cómo los medios de pago o las monedas están soportadas únicamente sobre la confianza, o en buena parte sobre la confianza. Esto que está aquí es un objeto que se conoce como un tali, que es una cuenta de madera del siglo XIII en Inglaterra. Los talis eran básicamente, digamos, tablitas de registro de cosas, pero había talis que tenían una función de ser como unas especies de letras de pago, unas promesas, unos pagarés. Y la gracia de eso es que, si ustedes ven, esos dos tienen como un cierto patrón similar en la parte de abajo, en este de izquierda y en este de arriba, de manera que cuando nosotros registramos en ese medio de pago, en ese pagaré, la cuenta que yo le debo a alguien, yo le debo a Jimena algo, y nos ponemos de acuerdo en algunos términos, y yo le voy a pagar un interés, a cuándo se lo voy a pagar, lo que sea, lo anotamos, digamos, en este objeto, y partimos, y lo anotamos en doble registro. Jimena se lleva uno y yo me llevo el otro. Y para estar seguros de que lo que escribimos es lo mismo en los dos, pues simplemente sabemos que ese tal y con el otro, en el proceso de partirse, tiene un patrón que solo cuando uno de esos dos, pues más o menos es la idea, obviamente eso es muy rústico, se puede falsificar, lo que sea, pero cuando los dos coinciden, de manera que la idea de la confianza
transmite a una cosa muy importante, y es la confianza en el registro. No es solamente el objeto físico, la moneda acuñada. La moneda acuñada de alguna manera también es un registro. Es un registro de que alguien trajo oro y de que alguien verificó que ese objeto es oro y que tiene las características, las reglas, etcétera, cumple las reglas y pues lleva el valor que dice llevar. Pero en el caso de las transacciones como esta, que son también una forma de creación monetaria, lo que es interesante es que la confianza fundamental es en el registro y el objeto mismo se vuelve como ese objeto que es portador de esa confianza, ¿cierto? Yo no lo puedo falsificar muy fácil porque tengo que hacer una cosa idéntica al otro, y lo que es importante es que, si ustedes ven, esa confianza en el registro es la confianza en que lo que dijimos, la promesa que hicimos, es una promesa que queda grabada en algo que yo no le puedo decir a Jimena después, no, la verdad es que yo no le debo a usted 10 pesos, yo le debo es 8, ¿no se acuerda que acordamos que yo no le voy a pagar, por esos 6 que me prestó y yo no le voy a pagar 10, le voy a pagar 8? No, pues ella no puede decir no, yo tengo aquí anotado que en el momento del registro y en el momento del acuerdo nos pusimos de acuerdo sobre eso. Entonces, ese elemento hace que la moneda trascienda los objetos materiales y se vuelve también en algo que es la confianza en el registro, es el sistema monetario. Y por lo tanto, ahora sí, la idea de que la moneda no es solamente ese objeto físico, no son solo esos objetos físicos, sino que la moneda es un conjunto de un sistema mucho más complejo de registro de transacciones de manera confiable, empieza a llevarnos a un elemento importante, y es que esa confianza se la tengo que delegar a algo, o la tengo que definir o apoyarme en algo. Y empiezan a aparecer oficios que se parecen, por ejemplo, a los oficios de aquellos orfebres o de quienes son verificadores del contenido de oro, y que es un oficio distinto. No es verificar que una moneda tiene la cantidad de oro que promete, es verificar que un documento es un documento verdadero, o descontar un documento. Este personaje es un personaje que lo que está haciendo es de alguna manera recolectando y cambiando esos papeles de deuda que circulan entre ustedes. Ven personas seguramente mucho más pobres que él, que es como, y que son promesas de pago entre ellos. Y ese tipo de fenómeno hace pensar que la moneda requiere la presencia de individuos, y ya podemos pasar a la palabra instituciones, así sea una institución unipersonal, así sea el personaje en el que confía el pueblo. Esto es como, estoy abusando un poco de esa representación que es un poco más precisa que eso, y es una autoridad, una cierta autoridad, una autoridad que puede ser una autoridad que nosotros definimos formalmente, los tesoreros o quien quiera que sea, o una autoridad que se gana la autoridad por alguna razón, bien sea económica, bien sea política, bien sea de fuerza. Y ese elemento lo que hace es permitir entender que la moneda es un fenómeno que se escapa a esa posibilidad de que nosotros pensemos el mercado como una cosa en la que solo necesitamos pensar en individuos que van comprando, vendiendo, siguiendo su propio interés, y que el mercado requiere. Si requiere la moneda, requiere la confianza, y si requiere la confianza, requiere alguna forma de institución. Y si requiere alguna forma de institución, no estamos lejos de que esa institucionalización de la confianza requiera de pronto el Estado. De pronto, no necesariamente, pero de pronto el Estado. Entonces, una de las cosas que es interesante en la historia de la moneda, y esto es una forma muy esquemática simplemente para hacer una historia de la moneda muy acelerada y un poquito caricatural, pero que nos permite entender cómo la moneda no es solamente esos objetos que tienen algún valor en términos de alguna propiedad, como el oro, porque puede ser atesorado o porque tiene alguna propiedad de belleza o lo que sea, sino que lo que une a diferentes formas históricas o no históricas, incluso recientes como Bitcoin, de moneda, es precisamente en qué está depositado la confianza. Y cuando uno mira eso, lo que hay es, por ejemplo, esa idea que es descrita más bien
por los antropólogos o los etnógrafos de la presencia de una moneda basada o un medio de un sistema de pagos en las islas del Pacífico Sur, donde lo que la gente tiene es el derecho de propiedad sobre unas piedras hundidas en el mar. Es un famoso ejemplo utilizado por Milton Friedman en sus historias de la moneda. Tiene algo de común con ese objeto inmaterial, tan extraño, tan confuso para todos nosotros, que es Bitcoin hoy en día. Y es que básicamente es la confianza en el registro, y es la confianza en que hay una presencia de algo hundido en el mar, o de un registro inmutable electrónico como es Bitcoin, una cadena de bloques como se conoce, que es puramente computacional, y una confianza en el caso de Bitcoin en unos registros y en unos algoritmos de registro, de que son inmutables esos registros, de que uno no los puede falsificar y son automatizados. Esa confianza se parece también a esa confianza en que lo que a mí me ofrecen cuando me ofrecen metales preciosos o piedras preciosas son eso, porque tienen un valor simbólico como tiene la piedra, pero también la moneda fiduciaria. En Colombia, una de las cosas que yo he estudiado un poquito como historia monetaria es el periodo de la banca libre, que es un periodo fascinante, es como el momento en que me acerqué como a la historia monetaria en Colombia, y es un periodo fascinante porque es un periodo en que básicamente una buena parte de los medios de pago son emitidos por bancos privados, y está basado en la confianza en que ese banco privado tiene las reservas de oro para cambiar de billete, por decirlo de alguna manera. Y más adelante va a haber un intento dentro de ese sistema en Colombia, en el periodo de la final del siglo XIX, de crear un banco nacional. Todos sabemos esa historia con la regeneración, que nunca se gana la confianza de los mercaderes, y es un desastre de experimento. Es un experimento desastroso por la falta de confianza en el sistema. Es un sistema no confiable por muchas razones, probablemente incluso políticas, pero es una autoridad sin confianza. Y lo menciono, y menciono el ejemplo colombiano, porque es muy interesante entender que no solo la presencia del Estado garantiza la confianza. Muchas veces el Estado no es capaz de imponer el valor de una moneda. No fue capaz de imponerlo la regeneración en Colombia, muchas veces no fueron capaces de imponerlo los regímenes imperiales. Inglaterra le costó imponer su moneda, por ejemplo, en sus colonias. En muchas de las colonias africanas le fue imposible, incluyendo pena de muerte a quien no aceptara la moneda del imperio. Y ese tipo de cosas nos hace pensar que entender la moneda es entender la confianza, y entender la confianza no es una cosa tan fácil. Entonces voy a cerrar simplemente conectando con el Banco de la República. Digamos, la idea del Banco de la República de enorgullecerse de que es una institución que hace una operación muy rara, muy distante de la sociedad. Si ustedes se dan cuenta, el Banco de la República hoy lo que hace es una operación que está a años, bueno, no sé si años luz es una buena imagen, pero a una distancia enorme de la vida cotidiana de nosotros. El Banco de la República básicamente administra unas reservas que no son reservas de oro, en realidad son reservas de otras monedas. Administra, bueno, además de los bienes culturales, administra sobre todo el crédito interbancario, administra sobre todo la liquidez de los bancos. Y lo que hace el Banco de la República fundamentalmente, o su mecanismo fundamental, es mover una tasa de interés de corto plazo para prestarle a los bancos, pero no tiene nada que ver con el préstamo a un individuo. No tira el helicóptero de dinero, no nos acuña moneda para entregarnos a nosotros, no imprime billetes para generar crecimiento de la economía. Eso no es lo que hace el Banco de la República. El Banco de la República básicamente hoy es el garante de la estabilidad del poder de compra del peso colombiano, y su único instrumento, o su instrumento principal, no es la tasa de interés, es la confianza. Es que hace una credibilidad en que su política es creíble. Y muchos economistas podemos decir cosas diversas sobre el Banco Central, pero el Banco Central moderno, contemporáneo, es fundamentalmente un administrador de la confianza en un sistema. ¿Para qué? Para que funcione el mercado, para que los individuos, siguiendo su propio interés, puedan intercambiar, el sistema no sea caótico y puedan realizar sus deseos y la sociedad no sea un desorden.
Entonces, de alguna manera, la conexión entre la idea de que el valor está detrás de la teoría de la moneda o de la explicación de la moneda sí es cierto, pero al mismo tiempo el mensaje un poco que queríamos traer es que la moneda lo que nos muestra es que ese valor y esa concretización de lo que es el mercado requiere de un objeto muy particular de la sociedad, que es la confianza, y que probablemente los economistas solos no deberíamos estudiar. Esa es como la invitación de nosotros. Es una cosa que se tiene que estudiar desde unos ángulos muy diversos, incluyendo la economía, pero es una invitación como a otras ciencias sociales a que se apoderen también de la conversación sobre el valor, sobre la moneda y sobre lo que es el sistema de mercados, y no se lo dejen a los economistas, como decía Grosberg y Jimena citando. Muchas gracias. Según lo que entendí, entonces mientras se genera deuda, se genera la confianza del pago de esa deuda. Entonces en el Banco Central, el flujo de dinero, la cantidad de dinero que se emite es para cubrir el saldo de la deuda y que no haya una inflación o una falta de flujo de dinero. Es una pregunta de difícil respuesta, digamos, precisa y única. Entonces, yo lo que diría es la confianza en el Banco Central es una confianza en que su política es una política que funciona de manera que lo que hace es evitar de alguna manera, y eso es como la historia de los bancos centrales modernos que inician sobre todo con el Banco de Inglaterra, el Banco de Francia, en realidad inicia más atrás con el Banco de Ámsterdam. Lo que nos muestra es que los bancos centrales son una especie de freno al desbordamiento del endeudamiento, a una excesiva, digamos, creación de moneda actual para cumplir promesas futuras. Lo original de los bancos centrales es que eso generalmente se hizo a través de la deuda pública, no tanto de la deuda privada. Generalmente los bancos centrales modernos se hicieron o surgieron, los grandes bancos centrales modernos, el Banco de Inglaterra, el Banco de Francia, incluso el Banco de Ámsterdam, que es anterior a esos, surgió de alguna manera para administrar la deuda pública. Pero los bancos centrales de hoy, de alguna manera, a través de ese mecanismo de frenar la liquidez de los bancos, es decir, subirles la tasa de interés interbancaria, la de corto plazo, o bajarla, lo que hacen es de alguna manera controlar el potro de las finanzas, del sistema financiero y de las promesas futuras. Y eso, como que los teóricos del Banco Central desde el siglo XIX lo pensaron muy bien, lo dijeron muy claramente, y es, en realidad, el sistema bancario tiene que procurar evitar monetizar promesas incumplibles. De hecho, Adam Smith, que está implícito ahí en muchas cosas que dijo Jimena, veía el sistema bancario como eso, como un posible potencial creador de pajaritos en el aire y de monetizador de valores que no se pueden cumplir en el futuro. Entonces, de alguna manera, eso es parte de lo que un banco central tiene que hacer: evitar que la circulación sea excesiva en el sentido de una creación monetaria excesiva sobre la capacidad que la economía tiene de repagar en el futuro, el Estado o la economía en general. Realmente me parece muy interesante lo de la confianza que pueda generar una institución, pero me surgen dudas, porque con la pandemia todos vimos que el dólar pasó de 2 a 4 mil pesos y no se pudo hacer nada. Entonces me pregunto hasta qué punto es un banco central el que genera la confianza o a dónde más acudir, porque sube el petróleo y entonces sufrimos, ¿no? O nos beneficiamos unos y otros no. Entonces esto no está más bien decidido por unas reglas internacionales y no por unos bancos centrales que finalmente tienen que responder a unas exigencias exteriores.
Bien, no, la pregunta es muy difícil y Diana tiene razón en preguntar por ese episodio, porque la teoría económica de los economistas hasta hace muy poco habían descartado la posibilidad de que la inflación fuera un fenómeno explicable por razones reales. De pronto es un tecnicismo que los economistas usamos y nos parece muy natural, pero las razones reales es, por ejemplo, que los costos de producción se suban o que haya una cosa provocada por algún fenómeno no producido por un exceso de emisión de moneda, ¿cierto? La inflación, generalmente los economistas habían convergido a la idea de que la inflación, es decir, un exceso de crecimiento de los precios, solo se da por un exceso o un cierto mal comportamiento o mal cálculo de quien controla la masa monetaria o pues de quien pone ese freno, como los bancos centrales. Como decía, para decirlo de una manera más directa, la inflación es un fenómeno puramente monetario, esa era como la teoría. La gran crisis económica, logística, de producción, de desconexión de los mercados, concretamente del comercio internacional que produce la pandemia, nos llevó a repensar la idea de que la inflación también puede ser un fenómeno real. Y entonces la pregunta de Diana, ahora sí trato de responderla porque es muy difícil, es ¿quién puede controlar ese tipo de fenómenos? Ese no es un fenómeno controlable por los bancos centrales. Sin embargo, entonces, habiendo entendido que la inflación puede estar asociada a otras causas que no son culpa ni voluntad de un banco central, lo que sí yo diría que desde la economía se ha convergido en los últimos años es que el desbordamiento de la inflación, es decir, el desbocamiento de la inflación, sí puede ser frenado por los bancos centrales, que son dos cosas distintas. No pueden no causar la inflación los bancos centrales, pero pueden tener mecanismos para atajarla. Y de pronto no son los únicos mecanismos. De pronto los mecanismos para atajar la inflación que tenemos hoy en día es que se acabe la guerra en Ucrania, podríamos decir. Es una buena parte de lo que... Pero eso no está en manos ni siquiera de Putin ya. Entonces, los límites que tienen los bancos centrales para poder hacer eso son sobre todo los límites del origen de la inflación. Pero el atajamiento del desbocamiento de la inflación sí puede ser, y es un poco lo que todos los bancos centrales hicieron. Y ahora conecto con una cosa precisa que preguntó Diana, y es como los bancos centrales de países poderosos como en Estados Unidos le toca subir la tasa de interés para frenar la inflación. Eso explica en muy buena parte la devaluación de todas las monedas con respecto a Estados Unidos, básicamente porque los inversionistas se atraen de llevar el dinero a Estados Unidos. El diferencial de tasas de interés entre Estados Unidos y Colombia, por ejemplo, dado que allá se paga mejor por el dinero, pues se atrae más hacia allá, se sacan pesos por dólar y eso hace subir la tasa de cambio. Eso es una parte del mecanismo, pero es una parte del mecanismo que está explicada por eso. Ante el miedo de la inflación, un banco central reacciona atajándola, y al atajarla provoca a nivel internacional ese tipo de efectos: subida de tasa de interés, subida de tasa de cambio. Yo solo quisiera agregar a eso que estamos dando como una idea como de progreso lineal de la ciencia. Y para nada, o sea, cuando Andrés dice como todos los economistas estábamos de acuerdo en que la inflación era un fenómeno monetario, pero llegó la pandemia, entonces descubrimos que no. Estamos exagerando, claramente. Todos los economistas nunca están de acuerdo. Y esta idea de que la inflación es un fenómeno real es una idea que ha estado ahí siempre desde el siglo XV. Entonces, lo que pasa es que hay momentos en que hay unas explicaciones que nos convencen más que otras. Yo creo que reconocer esta no homogeneidad de la economía también es una cuestión que es muy importante. No todos los economistas estamos de acuerdo, y no todos los economistas estamos de acuerdo en el mismo momento sobre las mismas cosas. Y aquí, pues, estoy hablando en frente del grupo de sociología de la ciencia, pues que es como, de eso es de lo que estamos hablando. Eso por una parte. Por otra parte, claramente,
la manera en que estamos respondiendo a la pregunta de Diana lo que muestra es que este muñeco de la interconexión, ese muñeco de la interconexión claramente es la simplificación que tendemos a asociarlo con un mercado nacional, pero no lo es. La economía excede fronteras y va más, es esas interconexiones y las relaciones de poder que hemos ignorado durante buena parte de esta conversación. Esas son las que explican este tipo de fenómenos de que el Banco Central de Estados Unidos hace una cosa y a todos nos afecta, pero el Banco de la República hace una cosa y pues a la Fed le importa sin cosa, la economía de Estados Unidos pues no le afecta mucho. Entonces ese tipo de interconexiones creo que también tiene que ver con que generalmente cuando hablamos de mercado y de esta representación hipersimplificada lo asociamos con un mercado nacional, y no lo es. Bueno, muchas gracias Andrés y Jimena. Tengo como una pregunta, un comentario, no sé, como un párrafo que estoy pensando y es ¿cómo pensar los dispositivos de confianza? Y pues tratando como de aterrizar también un poco como esta red que nos están mostrando acá, y es aterrizar esos dispositivos de confianza entre las personas. Si estamos hablando de que las monedas funcionan como medios de valor, medios de intercambio, pero pues sabemos que las monedas cambian, que las monedas han pasado por procesos de evaluación, en casos de las casas de las monedas pues salen ordenanzas que les bajan la ley a las monedas y nadie sabe, se enteran después, y bueno, eso genera como ese tipo de cómo mantener esos dispositivos de confianza estables, o qué ejercicios se pueden ejercer para mantener esa confiabilidad, porque me genera como mucho escozor como este ejercicio de confianza que es tan etéreo, ¿no? Solo un comentario. Yo creo que bueno, la pregunta otra vez es muy difícil, pero por eso digo yo que es una cosa en la que los límites de la economía se chocan con otras necesidades de otros elementos. Entonces, por eso quería volver a poner esa diapositiva. Entender un economista por qué razón en las Islas Trobriand del Pacífico Sur o donde sea, no es Trobriand, pero bueno, donde se reporta esta existencia de un sistema de deudas soportadas en unas piedras que son sagradas, que son las de los antepasados que llegaron a ocupar las islas, no sé qué. ¿Por qué eso genera confianza? ¿Y por qué puede generar la misma confianza que un sistema basado en un banco central, visible, lleno de economistas, allá muy técnicos, haciendo cálculos? ¿O por qué puede generar la misma confianza en un objeto como Bitcoin, que es como simplemente un algoritmo bien construido y que de alguna manera funciona? En diferentes contextos culturales es muy difícil. Lo que parece transversal a esas diferentes formas es una cierta estabilidad en una norma social, y eso otra vez me meto en terrenos que para los economistas son más difíciles, y esa estabilidad de la norma social, básicamente esa idea de que yo, si me despierto hoy, yo mañana voy a encontrar que la otra, o una persona cualquiera, es sobre todo desconocida, eso es muy importante, que yo no tengo ningún otro lazo de confianza, acepta el billete del Banco de la República, como no pasa por ejemplo en Argentina cuando empieza a haber hiperinflación, que esa confianza se mantenga en el tiempo, es un fenómeno asociado a la experiencia cotidiana de la gente, ¿cierto? El día de mañana yo empiezo a ver que hay gente que rechaza esa confianza, por cualquier motivo que sea, que conozcan alguna información, les genere desconfianza política, dejen de creer en esa tradición cultural de la presencia de unos ancestros encarnados en esas piedras, o porque crean que Bitcoin es una pirámide y todo el mundo se meta a creer eso. Es un fenómeno muy frágil, pero sobre todo, la cosa más importante, yo diría, es un fenómeno que se acelera muy rápidamente. Y muchas veces
La confianza se puede perder en instituciones que son confiables, de alguna manera, es decir, alguien no está falsificando moneda, pero un rumor de falsificación de moneda, como ocurre en el antiguo régimen, digamos, de moneda metálica, por montones de episodios, puede desarticular la cosa. ¿Por qué? Porque efectivamente una norma social básicamente es: yo confío en que me van a recibir la moneda porque yo anticipo que la otra persona anticipa que alguien más le va a recibir la moneda. Y ese pedacito es supremamente difícil de mantener cuando no hay autoridades centrales. Por eso es relativamente más fácil cuando es un Estado organizado, con toda la parafernalia del Estado organizado. Y otra vez, yo no le puedo dar una respuesta única. Yo lo que puedo decir es la experiencia cotidiana de la gente que por alguna razón empieza a sentir que se pierde la confianza, que anticipa que los demás anticiparán que se pierde la confianza. Yo puedo seguir creyendo en que el metal que la gente está rechazando en realidad está bueno, es una buena moneda, pero no la voy a recibir porque nadie más me la va a recibir, básicamente. Y lo mismo puede pasar en Argentina. Incluso partidarios de quienes están en el poder político le pueden perder confianza a la moneda, no porque dejen de creer en sus gobernantes, sino porque saben que la norma social no se va a cumplir. El otro no va a aceptar la moneda porque anticipa que nadie le va a aceptar la moneda, y pues yo lo hago también. Entonces eso es como desde la economía lo que podemos decir, pero los dispositivos que mantienen la confianza se van más allá de la economía. Otra vez, son cosas que tienen que ver con la política, con la credibilidad y la legitimidad de un gobierno, la legitimidad de una institución. Si la gente se pone a creer que el Banco de la República maneja las cosas de una manera como esotérica, mágica, y que todo eso que nos parecen todos esos economistas sofisticados usando computadores y corriendo regresiones, haciendo cálculos, en realidad no lo son. Después de pronto descubrimos que se la pasan jugando videojuegos en sus computadores, el mago de Oz. Entonces, o alguien tiene ese rumor o lo que sea. Sí, son elementos que van más allá de lo que la economía es capaz de explicar. Eso es como lo único que digo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Los invitamos al último día mañana, que vamos a tener una visita con el museógrafo del museo y con la museógrafa y el museólogo, y vamos en términos de esto de confianza, vamos a ver un proyecto fotográfico increíble de Federico Ríos. Él es un fotoreportero que trabajaba en las regiones del Guaviare y el Caquetá, y cómo en estas regiones la confianza se ha depositado en la pasta de coca para hacer los intercambios económicos. Entonces mañana lo vamos a tener, pues una primicia, porque no se ha presentado en Bogotá este proyecto, a las 10 de la mañana aquí, y Federico va a estar contándonos de todo el proyecto de investigación y la serie de fotografías, que ha estado pues además censurada en varias partes del mundo, justamente porque articulan toda una economía. Muchas gracias a Diana, a Jimena, a Andrés y a todos por su asistencia. No olviden visitar el museo.